Capítulo 6, Ley 1. Está prohibido que una persona pase por atrás de la sinagoga en el momento en que la congregación está rezando. Esto porque parece que está mostrando un desprecio hacia la sinagoga, hacia el rezo, está quitándose de encima el yugo del cielo, porque pasa por atrás mientras el rezo está rezando. Excepto si estaba haciendo una carga, estaba cargando algo, o si la sinagoga tenía dos puertas de dos lados diferentes, aquella persona que ve dice, quizás entró por la otra puerta. Y también, si en la ciudad había dos sinagogas, la persona que ve va a decir, quizás fue a la otra sinagoga a la que está acostumbrado a ir. Y si tiene tefilin en su cabeza, las filacterias puestas en la cabeza, está permitido pasar incluso por atrás de la sinagoga, y a pesar de que no se cumpla ninguna de las condiciones anteriores, o sea, no está cargando nada, no hay otra sinagoga, no hay dos puertas en la sinagoga, no hay problema, porque los tefilin muestran sobre esta persona que persigue los preceptos y no es de aquellos que anulan la tefilá. 2. Una persona que reza con la congregación no debe alargar mucho su tefilá, pero si la persona está solo, tiene permiso de hacerlo. Y si la persona después de su tefilá viene a decir, quiere decir, todo el orden de las confesiones que se dice en Yom Kippur, en el día del perdón, lo puede decir, a pesar de que es algo largo, etc. Lo puede decir. De la misma manera, si la persona quiere agregar en cada bendición de las que están en el medio, ni las tres primeras ni las tres últimas, algo similar a esta bendición, puede agregar. 3. ¿Cómo funciona esto de agregar? Si la persona tenía un enfermo, puede pedir misericordia por él en la bendición de los enfermos, de acuerdo a la claridad de su lengua. Si la persona necesitaba sustento, puede agregar una petición, una súplica en la bendición que pedimos a Dios que bendiga los años, o sea, el sustento. Y de la misma manera en cada una de las bendiciones. Y si la persona quería pedir todas sus bendiciones, todas sus necesidades, en la bendición que agradecemos a Dios que escucha nuestra plegaria, las puede pedir, pero no debe pedir ni en las tres primeras ni en las tres últimas bendiciones. Esto se aplica, el Rambam no lo dice, pero esto se aplica específicamente si la persona está haciendo una petición personal. No la puede agregar ni las primeras tres ni las últimas tres. Pero si es una petición comunal, nosotros vemos en la práctica, y el Rambam mismo lo dijo, que en el rezo de Rosh Hashanah, Yom Kippur, los días intermedios, agregamos al comienzo que Dios nos recuerde para bien, que Dios nos inscriba en ese libro de la vida, y así sucesivamente, porque son peticiones comunales. 4. Está prohibido que la persona pruebe nada, cualquier cosa, o que haga cualquier tipo de trabajo desde el amanecer a Amud HaShahar, o sea, desde que se ven los rayos del sol en el horizonte hasta que rece la tefilá, el rezo de la mañana. Paréntesis, los comentaristas, los poiskim, los grandes legisladores de toda nuestra historia, etcétera, discuten qué se puede, qué no se puede. Agua, todo el mundo está de acuerdo que se puede, porque acá el problema es mostrar soberbia, yo me ocupo de mí mismo antes de ocuparme de Dios. Entonces, agua no es un asunto de soberbia. Y discuten si se puede beber café o no se puede beber café, café con azúcar o no café con azúcar, si se puede comer algo que sea mezdoinet, mezonot, o sea, no una comida con pan específicamente hablando, sino una galletita o algo por el estilo. Cada uno tiene que hacer según la guía de un rabino autorizado que sepa las leyes, etcétera, de acuerdo a sus costumbres. Continuamos con el texto de Rambam. Y tampoco la persona no debe despertarse e ir a saludar a su prójimo antes de rezar la tefilá de Shachris, de la mañana. Porque de vuelta, uno se está ocupando del prójimo y no se está ocupando de Dios. Lo primero que uno tiene que hacer a la mañana es ocuparse de Dios. Pero esto se refiere a quien va específicamente, se despertó y va a la casa de este. Hola, vengo a saludarte solamente antes de rezar, etc. ¿No? A quien se encontró por la calle puede decir buen día. Y tampoco uno debe salir al camino antes de que rece. Pero la persona puede probar y hacer algún trabajo antes de rezar musaf, probar alguna comida o hacer algún trabajo antes de rezar la plegaria adicional o antes de la plegaria de la tarde, de Minjá. Pero no puede comer una comida, una seudá se llama, media hora antes del rezo de la tarde. 5. Por cuanto llegó el momento del rezo de la tarde, Minja Gedoyla, que explicamos anteriormente, de la hora 6:30 de las horas proporcionales, de la mitad del día más media hora, ya se llama Minja Gdoila, la gran Minja, porque hay mucho tiempo para hacerla. Desde que llegó ese momento, la persona no debe entrar a la casa de baño, ni siquiera para transpirar, o sea, incluso si no se mete en el baño, etcétera, ni siquiera para transpirar hasta que rece el rezo de la tarde, por supuesto. No vaya a ser que la persona se desmaye o simplemente se debilite porque estaba muy débil en ese lugar y anule el rezo de la tarde.
Y tampoco debe comer ni siquiera una comida temporaria, no vaya a ser que la persona se proyecte en la comida y no rece el resto de la tarde. Y tampoco tiene que entrar a un din, a un juicio, incluso al final, a la finalización del juicio, no vaya a ser que se contradiga el psak din, la legislación concreta, y esto se continúe, porque una persona va a decir una cosa, el otro juez dice otra cosa, y así sucesivamente, y la persona va a terminar siendo negligente con la tefilá de la tarde. Y tampoco tiene que sentarse a cortarse el pelo, incluso si es un corte de pelo común, no un corte de pelo complejo ni nada por el estilo, hasta que rece. No vaya a ser que se rompa la tijera y la persona se queda ahí sentado, pase un montón de tiempo y no rece el resto de la tarde. Y tampoco debe entrar a una curtiembre cerca de la plegaria de Minjá de la tarde hasta que la persona rece. Primero rezar y después entrar en la curtiembre. No vaya a ser que la persona vea que sus trabajos, sus pieles, se están arruinando y trabaje en las pieles y se quede mucho tiempo y pierda el tiempo de la tefilá de la tarde. Y si la persona empezó alguna de estas cosas, no debe interrumpir, sino que puede terminar y después rezar la tefilá de la tarde. Por supuesto que si es media hora, como el Rambam me acaba de decir en la ley 4, antes de la tefilá de Minjá no se hace ninguna de estas cosas. 6. ¿Desde cuándo es el comienzo de un corte de pelo? Desde que la persona se puso, acá lo llaman maafoires, es decir, una tela que lo cubría para que no le caigan los pelos encima. Esas telas de los que cortan el pelo, los peluqueros, sobre su cuerpo, sobre sus rodillas. Desde ese momento empezó el corte de pelo. ¿Y desde cuándo es el comienzo del baño, en la casa de baño? Desde que la persona se quita la ropa más cercana a su piel. ¿Y desde cuándo empieza la curtiembre? Desde que la persona ata la ropa entre sus hombros, o sea, una ropa especial que se ponían para no ensuciarse con el olor de la curtiembre, etcétera, como hacen los trabajadores de la curtiembre justamente. ¿Y desde cuándo es el comienzo de la comida? Para las personas que viven en la tierra de Israel, desde que la persona se lave las manos. Y para las personas que viven en Babilonia, desde que la persona se desate el cinturón. Porque solían andar con cinturones bien ajustados y para comer se lo desataban. ¿Y desde cuándo es el comienzo de un din, de un juicio? Desde que se pongan un talis, es decir, la ropa especial para el resto, que se lo ponían también los jueces para hacer un juicio justamente, y se sienten. Y si ya estaban sentados los jueces, desde que empiecen los contendientes a decir cada una sus declaraciones. 7. A pesar de que la tefilá de la noche es optativa, la persona no debe venir de su trabajo y decir, voy a comer un poco, voy a dormir un poco y después voy a rezar, porque no vaya a ser que el rezo lo agarre, por así decirlo, fuerce y surge que la persona durmió durante toda la noche, sino que la persona debe rezar el rezo de la noche y después comer y beber o dormir. Y está permitido cortarse el pelo y entrar a una casa de baño cerca de la plegaria de Shachris, de la mañana, porque no decretaron este asunto de no hacer ciertas cosas antes de la plegaria de Minjá de la tarde, justamente cerca del horario de la plegaria de la tarde, porque es algo común que la mayoría de las personas ingresan a ese tipo de cosas, a la casa de baño, a cortarse el pelo, etcétera, durante el día, cerca del horario de Minjá, de la plegaria de la tarde. Pero a la mañana no es común que la persona ingrese a hacer ese tipo de actividades y por lo tanto nuestros sabios no decretaron todo lo que es una regla general en el Talmud. Todo lo que no es común, no hay decretos de nuestros sabios sobre esos casos poco comunes. 8. Una persona que estaba ocupado en Talmud Toira, en estudiar Torah, y llegó el momento de la tefilá, debe interrumpir y rezar. Pero si se trata de una persona cuya Torah es su oficio, y los ejemplos que se traen en el Talmud son como Rabbi Shimon ben Yochai, quien puede compararse con Rabbi Shimon, etc. Pero una persona de ese calibre no hace ningún otro tipo de trabajo en absoluto, y su vida y su trabajo es el estudio de Torah. Si esa persona estaba estudiando Torah en el momento de la tefilá, no interrumpe su estudio, porque la mitzvah del estudio de Torah es mucho más grande que la mitzvah de tefilá. Y toda persona que está ocupada en las necesidades de la congregación es como aquella persona que está estudiando Torah y no es necesario que interrumpa para hacer tefilá. 9. Una persona que está rezando no debe interrumpir su rezo, excepto por una cuestión de peligro de vida solamente. E incluso si un rey del pueblo de Israel le pregunta cómo está, la persona está rezando y viene el rey y dice, ¿cómo andás? No debe responderle, pero debe interrumpir si un rey de los idólatras lo interrumpe o lo saluda porque quizás lo mate el otro rey. Si la persona estaba parado haciendo tefilá,
y vio un rey idólatra o una persona que tiene fuerza y lo va a terminar un tirano, etcétera, y viene hacia él, entonces debe reducir. Los comentaristas dicen, ¿qué significa reducir el rezo? Decir el principio de la bendición, el final de la bendición y tratar de hacerlo lo más rápido que puedas. Y si no puede, interrumpe. De la misma manera, si la persona vio serpientes o escorpiones que vienen frente a él, si ya llegaron a él y la costumbre en aquellos lugares es que estos animales, tanto la serpiente como el escorpión, matan, entonces debe interrumpir y escaparse. Pero si no era la costumbre de estos animales en esos lugares matar, no interrumpe. Entre paréntesis, es interesante que el Rambam puso juntos a las serpientes y el escorpión. Y en el Shulchan Aruch, en el código de ley judía, no están juntos, están separados. Hay una explicación muy bonita, muy interesante del Rebbe sobre este asunto en particular, muy en resumen. El veneno de la serpiente es caliente. Si la persona está rezando y siente que, entre comillas, el veneno de la serpiente le ingresó, siente una calentura por otras cosas, no por el rezo, ni por Torah, ni por Dios, no debe interrumpir su rezo. Esa es la halajá, esa es la ley. Si la serpiente está cerca, no es necesario interrumpir, porque por lo menos la persona está viva, tiene una calentura, tiene un interés, tiene ganas, está mal orientado, debe orientarlo hacia Dios, mitzvot, etc. Pero por el otro lado, si viene un escorpión y el veneno del escorpión es frío, entonces si la persona está rezando y siente frivolidad, frialdad, indiferencia, la ley en el Shulchan Aruch, en la Mishnah, el Shulchan Aruch, etc., hay que interrumpir. Serpiente no es necesario interrumpir, pero si viene el escorpión es necesario interrumpir, porque lo peor que hay es la frialdad, es la indiferencia hacia Torah y mitzvot. Cerramos paréntesis, continuamos con la ley número 10. Mujeres y sirvientes y niños están obligados a hacer tefilá, porque la definición de tefilá no tiene tiempo específico, sino que, como el Rambam dijo ya, es una cuestión de súplicas, alabanzas a Dios, agradecimiento a Dios. Eso no tiene un tiempo específico. Y toda persona que está exenta de la lectura del Shema está exenta también de la tefilá, del rezo. Y todos aquellos que están acompañando al muerto a pesar de que la cama no los necesita, están exentos de tefilá.